Buenas tardes, vamos a hacer un ejercicio de corriente de cortocircuito. Vamos a ver esta figura que tiene tres transformadores, tres generadores con sus respectivas impedancias. Tiene, como podemos ver, tiene dos longitudes, del punto 2 al punto 3 y del punto 3 al punto 5. Están dándonos los datos, la potencia, el voltaje, las secuencias positivas, negativas, neutras, y con lo que vamos a trabajar primero va a ser con la secuencia positiva. Y bueno, entonces empezamos. El punto 1 tenemos que asumir los valores base. Eh, Vamos a poner que la potencia del generador va a ser igual a la potencia base, que va a ser la base 1. Entonces, la potencia del generador, ¿cuánto es? Del generador va a ser igual a la potencia base, va a ser 25 megavoltios amperes. Que esto va a ser igual a la potencia base, que es la base 1. Esta va a ser la base, que también es base 1. Lo mismo con el voltaje del generador. El voltaje del generador va a ser igual al voltaje base, y la base está en la base 1. Entonces va a ser 15 kilovoltios. Ya, entonces de ahí seguimos y tenemos que hacer el cálculo de las tensiones base. En este caso tenemos tres transformadores y vamos a comenzar con el transformador 1. Cabe recalcar que acá yo lo remarqué cuál es el voltaje: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está anotado. Tensión baja, tensión alta, pero bueno, sigamos. Entonces, la relación de voltaje, que tenemos la fórmula, va a ser igual al voltaje 1 sobre el voltaje 2. Siempre va a ser 1 sobre 2. Va a ser igual al voltaje con base 1 sobre el voltaje con base 2. Voltaje con base 1 es dato, voltaje 2 también es dato, voltaje con base 1 también es dato, y el que tenemos que encontrar es el voltaje con base 2. Despejamos, tiene que quedar el voltaje con base 2 y todo esto es dato, y aquí simplemente vamos a reemplazar. ¿Cuánto es el voltaje con base 1? Habíamos dicho cuando asumimos los valores base, que es 15. Sobre el voltaje 1, nos vamos al gráfico, y el voltaje 1 es 15. Multiplicado por el voltaje 2, que vendría a ser 70. Esto nos va a dar 70 kilovoltios. ¿Ya? Este voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3, que también va a ser igual al voltaje 5, porque desde la base 2 va hasta a la base 3, que vendría a ser lo mismo, no hay ninguna interrupción. Y del punto 3 va a bajar y va a llegar hasta el punto 5. Y no hay interrupciones, por eso es que va a ser igual al voltaje con base 2 igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje 5. De 2 a 3 y de 3 a 5. Y aquí tiene sus respectivas longitudes, pero eso lo vamos a ver después. Seguimos, vamos al transformador 2. Relación de voltaje, el transformador 2 va a ser igual al voltaje 3 sobre el voltaje 4. Que esto va a ser igual al voltaje con base 3 sobre el voltaje con base 4. Voltaje 3 es dato, voltaje 4 también es dato, voltaje con base 3 también es dato, lo acabamos de sacar, como habíamos dicho. El que tenemos que despejar es el voltaje con base 4. Entonces, despejamos y nos va a quedar voltaje con base 3 sobre voltaje 3 multiplicado por el voltaje 4. Y aquí ya simplemente reemplazamos datos. ¿Cuánto vale el voltaje con base 3? 70. Tenemos aquí. ¿Cuánto vale el voltaje 3? Vamos al gráfico, buscamos en el transformador 2 y vemos que vale 70. Multiplicado por el voltaje 4, volvemos al gráfico y es 15. Esto va a ser igual a 15 kilovoltios. Ya hicimos el transformador 2, encontramos el voltaje con base 4, ahora tenemos que irnos al transformador 3. Ya la relación de voltaje del transformador 3 va a ser igual al voltaje 5 sobre el voltaje 6. No se olviden, 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5 sobre 6. Que esto va a ser igual al voltaje con base 5 sobre el voltaje con base 6. Voltaje 5 es dato, voltaje 6 también es dato, voltaje con base 5 también es dato, y el que tenemos que encontrar es el voltaje 6. Despejamos y nos va a quedar que el voltaje con base 6 es igual al voltaje con base 5 sobre el voltaje 5 multiplicado por el voltaje 6. Como todo es dato, aquí simplemente vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el voltaje con base 5? Está aquí, vale 70. Sobre el voltaje 5 nos vamos al gráfico y como estamos en el transformador 3, vale 70. Multiplicado por el voltaje 6, que tenemos que vale 15.
Esto va a ser igual a 15 kilovoltios. Listo, ya tenemos todos los voltajes base y simplemente vamos a anotarlos para no perderlo. ¿Cuánto vale el voltaje con base 1? Lo vamos al primer punto y tenemos que vale 15 kilovoltios. Luego pues vamos aquí a los cálculos de las tensiones base y aquí ya lo hemos sacado. Tenemos que el voltaje con base 2, el 3 y el 5 valen 70. El 3 vale 70 kilovoltios y el 5. Ahora buscamos el voltaje con base 4, vale 15. Lo mismo el voltaje con base 6 vale 15 también. Seguimos. Ahora tenemos que sacar el cálculo de las impedancias. La impedancia base 1 va a ser igual al voltaje base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Y aquí simplemente vamos a reemplazar porque todo esto lo acabamos de sacar y es dato también la potencia base. Entonces reemplazamos. Tenemos que el voltaje base 1 elevado al cuadrado vale 15. Vale 15 kilovoltios. Como está en kilovoltios tenemos que despejarlo. O sea, tenemos que elevarlo para despejar el kilo. Va a estar elevado al cubo y esto va a estar elevado al cuadrado. Efectivamente. Junto con su unidad que va a ser voltios elevado al cuadrado. Ahora la potencia base. Tenemos que la potencia base es igual a 25 megavoltios amperes. Tenemos que despejar el mega, entonces va a ser 25 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Listo, y ahí simplemente sacan con su calculadora y les va a salir 9 ohmios. Un momento. Seguimos el voltaje base 2 elevado al cuadrado. Vamos a los datos que sacamos. Vale 70. 70. Y como está en kilovoltios tenemos que despejar el kilo. Entonces va a ser por 10 elevado a 3. Y como la fórmula lo dice, también tiene que estar elevado al cuadrado. Junto con su respectiva unidad que también va a estar elevado al cuadrado. Sobre la potencia base que es 25. Como está en megavoltios amperes, tenemos que hacer desaparecer el mega. Va a ser por 10 elevado a 6. Junto a sus respectivas unidades. Ustedes lo sacan con su calculadora eso y les va a salir 196 ohmios. Que esto va a ser igual a la impedancia con base 3. Que esto va a ser igual a la impedancia con base 5. Y ya les había dicho por qué. Porque del punto 2 al punto 3 son el mismo voltaje. Y del punto 3 al punto 5 también es el mismo voltaje y no hay nada que lo interrumpa. Por eso es que son iguales a las impedancias, tanto la impedancia como el voltaje base. Entonces seguimos. La impedancia 4 va a ser igual al voltaje. El voltaje con base 4 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Vamos a ver cuánto vale. El 4 vale 15 kilovoltios. Entonces 15 por, como está en kilo, va a ser por 10 elevado al cubo. Y esto va a estar elevado al cuadrado como dice la fórmula. Junto con su unidad elevado al cuadrado. Es lo mismo que yo ponga este B aquí adentro por si acaso. Entonces la potencia base habíamos dicho que es 25 megavoltios amperes. Para hacer despejar el mega por 10 elevado a 6 junto con sus respectivas unidades. Y esto les va a dar 9 ohmios. Ya, ahora tenemos que sacar la impedancia del base 6. Entonces la impedancia nos dice que va a ser igual al voltaje base 6 elevado al cuadrado sobre la potencia base. En este caso, ¿cuánto nos está dando que vale 6? El voltaje con base 6, 15 kilovoltios. 15 por 10 elevado al cubo. Y la fórmula nos dice que tiene que estar elevado al cuadrado. Sobre la potencia base que habíamos dicho que es 25 por 10 elevado a 6. Para hacer despejar el mega junto con sus respectivas unidades. Esto le va a dar 9 ohmios.
Listo, ya terminamos la primera parte de sacar las impedancias y los voltajes base. Ahora tenemos que sacar los valores por unidad. Aquí vamos a comenzar de izquierda a derecha, comenzando con el generador 1, 2, hasta llegar al 3 y de ahí vamos a hacer los transformadores. Bien, entonces vamos a utilizar el X del generador 1 nuevo. Va a ser el imaginario por la secuencia. Acá se usa ya la secuencia positiva, negativa y neutra. Ya, comenzamos. Entonces vamos a ver cuánto nos da la secuencia positiva. Nos dice que es 21. ¿Ya? 21. Secuencia o pérdida, lo mismo. Sobre 100, por el porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo, y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Entonces comenzamos. La potencia del generador viejo va a ser el que está en el gráfico. ¿Cuánto es la potencia? Es 25. Perdón, el voltaje es 15. Va a ser 15 el generador viejo. Todos los datos que diga viejo son los del gráfico. Y los nuevos son los valores bases que sacamos de aquí. O sea, lo que sacamos del valor base. Aquí el gráfico. Entonces, el voltaje del generador nuevo va a ser los valores bases que sacamos. En este caso el voltaje va a ser 15 también. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del generador nuevo. Este va a ser las potencias bases. Aquí, lo que acabamos de sacar en este caso es 25. Sobre la potencia del generador viejo, vamos a ver cuánto nos da el generador. Es también 25. Y así como hicimos del positivo, tenemos que sacar para la secuencia negativa y para la secuencia neutra. Y vamos a reemplazar. Tenemos que reemplazar datos. Le sacamos para la positiva, tenemos que hacer ahora para la negativa y para el neutro. $30 y 65. Sí, 30 y 65. Tiene que sacar para los tres en los generadores y en los transformadores, para la positiva, para el negativo y para el neutro. Y lo sacan con su calculadora y el primero les va a salir 0,21, el negativo les va a dar 0,30 y el neutro les va a dar 0,65. Imaginarios, los tres. Ahora pasamos al generador 2. ¿Ya? Aquí tenemos que igual usar las tres secuencias, como les había dicho. Entonces vamos a comenzar, vamos al generador 2, 21 sobre 100. Y como aquí no estamos sacando ningún valor, no estamos sacando valores nuevos, los valores del generador, tanto del voltaje y de la potencia, se van a repetir. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje del generador viejo? El voltaje del generador va a ser 15. Y del nuevo, como les he dicho, no estamos sacando nada, entonces los valores se van a repetir, también va a ser 15. Lo mismo de aquí de la potencia. La potencia del generador nuevo y del viejo va a ser 25. Entonces los dos se van a repetir, 25 y 25. Y lo mismo, aquí tenemos que hacer para las otras dos secuencias, para la negativa y para la neutra. Reemplazamos 30 y 65. En la negativa 30 y en la neutra 65. ¿Ya? Ahora lo sacan con su calculadora y les va a dar 0,21 imaginario, 0,30 y para el neutro 0,65. Lo mismo para el generador 3. Como no estamos sacando valores nuevos, ningún viejo ni nuevo, tanto para el voltaje como para la potencia, los valores que les dé ahí en el gráfico se van a repetir. ¿Dónde está? Generador 3, 21. Vamos a ir, nos dice que la secuencia positiva va a ser 21 sobre 100. El voltaje del generador viejo, vamos a lo que nos da el voltaje, es 15. Y como no hay ningún valor nuevo ni viejo, se repite. Lo mismo para la potencia. Vamos a ver cuánto es la potencia, 25. Y lo mismo para abajo, para el viejo también se repite 25. Entonces ya tenemos y reemplazamos
sacan el resultado y tenemos que sacar tanto para el negativo y para el neutro. Para las tres secuencias hay que sacar tanto los generadores como los transformadores. Aquí simplemente ya la pérdida es reemplazar nomás cuánto nos da la secuencia o pérdida. Aquí va a ser 30 en el negativo y en el neutro va a ser 65. Sacan con su calculadora y esto les va a dar 0,21 en el positivo, 0,30 en el negativo y en el neutro va a ser 0,65. Ya terminamos de los generadores. Ahora vamos a pasar a los transformadores. ¿Ya? Elegí el transformador 1, el imaginario, junto con la secuencia o pérdida. Vamos a comenzar con la positiva, en este caso. Vamos a ir al transformador 1. Este es el transformador 1. Este es el transformador 1, ¿ya? Que nos va a decir que la secuencia positiva es 10. 10 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo, y todo esto va a estar elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. Entonces aquí tenemos que reemplazar porque todo aquí es dato. El voltaje del transformador 1 viejo, nos vamos al gráfico y el voltaje del transformador 1 viejo es 15. Es el voltaje 1. Sobre el voltaje del transformador 1 nuevo va a ser el voltaje base. En este caso el voltaje base es 15. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo. Esta va a ser la potencia base. La potencia base es 25. El valor nuevo. Sobre la potencia del transformador 1 viejo. Y les he dicho que los valores viejos son los que están en el gráfico. Entonces nos vamos al gráfico y nos vamos a nuestro transformador 1. Y nos va a dar que la potencia del transformador 1 viejo es 40 megavoltios amperes. Y ahí terminamos para la secuencia positiva, y como les había dicho tenemos que hacer para las tres secuencias. Para la positiva, para la negativa y para la neutra. Y dependiendo de eso tienen que reemplazar los valores de la secuencia. Aquí nos está diciendo que en el transformador 1 la secuencia del transformador 1 positiva es 10%. Para la negativa también es 10%. Y para la neutra aquí ya cambia, es 15%. Entonces sacan con su calculadora junto con el imaginario. Esto les va a dar 0,0625 para la secuencia positiva. Lo mismo para la negativa, les va a dar 0,0625. Y para la neutra les va a dar 0,09375. ¿Ya? Ahí terminamos ya las tres secuencias para el transformador 1. Ahora vamos a pasar al transformador 2. Lo mismo, la secuencia o la pérdida del transformador 2 sobre 100, como es en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. Todo esto va a estar elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre la potencia del transformador 2 viejo. Y aquí es reemplazar. Comenzamos con la secuencia positiva. Vamos al transformador 2, que va a ser este de aquí. Está en la base 3 y 4. Entonces el voltaje del transformador 2 viejo va a ser el que tenemos aquí. El voltaje 3. Va a ser 70. Pero primero vamos a poner la secuencia, van a disculpar. La secuencia es 10 sobre 100. Y habíamos dicho que el voltaje del transformador 2 viejo, hasta aquí, es 70. Entonces reemplazamos 70 sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. Este vendría a ser el voltaje con base 2, este de aquí. El voltaje con base 2, que va a ser igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje con base 5, es 70. ¿Dónde está? Va a ser 70.
Es que todo esto va a estar elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre la potencia del transformador 2 viejo. En este caso, la potencia del transformador 2 nuevo va a ser el valor base. Y nuestro valor base de potencia es 25 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador 2 viejo. Este ya es el valor que tenemos en el gráfico y nos dice que es 40. Y bueno, ya tenemos del positivo, ahora tenemos que sacar del negativo y del neutro. Nos vamos a nuestro gráfico y vamos a ver cuántos son los valores de las secuencias. Para el positivo es 10, para el negativo es 10 y para el neutro es 15. Ya, para el positivo habíamos dicho que es 10, para el negativo es 10 y para el neutro es 15. Aquí reemplazamos simplemente en el neutro porque en el negativo también se repite la misma secuencia, es el mismo valor. Entonces esto va a ser, con su calculadora lo sacan para el transformador 2. La secuencia positiva va a ser 0,0625. Para el negativo va a ser lo mismo, 0,0625. Y para el neutro ya es que cambia ya el valor. Entonces aquí va a ser, ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar 0,09375. Con su respectivo imaginario, obviamente, que está aquí. Ahora pasamos al transformador 3. A ver. Ahí está. Vamos a comenzar con la secuencia positiva. Vamos al transformador 3. Que aquí está en la base 5 y 6. Nos va a dar en la secuencia positiva va a ser 10 sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo sobre el voltaje del transformador 3 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo sobre la potencia del transformador 3 viejo. Esto no está elevado a nada. Entonces comenzamos con el voltaje. El voltaje del transformador 3 viejo va a ser el voltaje 5. En este caso, ¿cuánto vale el voltaje 5? Vale 70. Sobre el voltaje 3 del transformador nuevo, esto va a ser el valor que tiene el voltaje con base 2, que va a ser igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje con base 5. Que habíamos dicho que también es 70. ¿Ya? Ahí terminamos, entonces vamos a irnos a las potencias. La potencia del transformador 3 nuevo sobre la potencia del transformador 3 viejo. En este caso, el valor nuevo del transformador 3 va a ser la potencia del generador o la potencia base, que va a ser 25. Sobre la potencia del transformador 3 viejo, nos vamos al gráfico, vemos cuánto nos da de potencia y es 40. ¿Ya? Ahí termina esto y vamos y tenemos que sacar el cálculo también para la secuencia negativa y tanto para la secuencia negativa como la neutra. Ya tenemos la positiva, la negativa y la neutra. Y aquí tenemos que ver los datos porque no lo hemos reemplazado todavía. Vamos al transformador 3 y vemos que en la secuencia positiva es 10, en la negativa también es 10 y en la neutra es que cambia, que nos va a dar 15. Entonces el positivo y negativo se mantiene y el neutro cambia. Esto va a ser 15. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 0,0625. Imaginario para el negativo 0,0625. Y para el neutro les va a dar 0,09375. Y ya terminamos de los generadores y los transformadores, de los 3 y 3. Ahora tenemos que hacer los cálculos de las líneas respectivas porque nos da una longitud. Como lo podemos ver en el gráfico, desde el punto 2 al punto 3 hay una longitud y tiene su resistencia también de longitud. Y tiene también sus 3 secuencias. Y lo mismo del punto 3 bajando hasta el punto 5. También tiene una resistencia de longitud y tiene una longitud que nos está dando también datos. Entonces todo eso vamos a sacar ahora mismo. Comenzamos con la línea 1. La línea 1 abarca desde el punto 2 hasta el punto 3, 200 kilómetros.
Entonces la fórmula nos dice que es la X de la longitud, de la resistencia de la longitud por la longitud sobre la impedancia con base 3, o es lo mismo que decir la impedancia con base 2, porque como aquí estamos ya viendo desde el punto 2 al punto 3, por eso ocupamos ese. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar cuánto vale la resistencia de la longitud. Vamos a comenzar con la secuencia positiva. Ya comenzamos y es 0,5. 0,5 ohmios sobre kilómetro multiplicado por la longitud en la línea 1 que nos dice que vale 200 kilómetros sobre la impedancia en base 3. Ya les había dicho porque abarca desde el punto 2 al punto 3. O le pueden poner igual impedancia base 2, es lo mismo, depende de ustedes. De esto vamos a ver cuánto vale la impedancia con base 3. Nos dice que vale 196 ohmios. Esto va a ser igual. Y les sacan un calculadora y les va a dar 0,5102. Ahora, ya que hicimos el positivo, tenemos que hacer para el negativo y para el neutro. Vamos al gráfico y tenemos que ver cuánto nos da. Para el positivo es 0,5, para el negativo también es 0,5 y para el neutro es que cambia, que es 1,8. Aquí va a ser 1,8. Lo mismo para el negativo, como es la misma resistencia de longitud, nos va a salir 0,5102. Lo mismo para el neutro. No, aquí ya cambia porque es 1,8 en la resistencia de longitud. Entonces va a valer, ustedes lo sacan con su calculadora, les va a dar imaginario 1,8367. Ya calculamos los tres del positivo, negativo y neutro para la línea 1. Ahora tenemos que sacar de la línea 2. Lo mismo, la resistencia de la longitud multiplicado por la longitud sobre la impedancia con base 3. O pueden poner la impedancia con base 5, porque desde este punto 3 al punto 5 y son lo mismo valor. Entonces reemplazamos. Vamos a la línea 2 y vemos que nos está dando en la secuencia positiva 0,5 ohmios sobre kilómetro. Ohmios sobre kilómetro multiplicado por la longitud. La longitud es 200 kilómetros. Sobre la impedancia con base 3, o pueden ponerle base 5, porque es del punto 3 al punto 5, y va a ser 196. ¿Ya? Y antes de sacar los resultados, hay que hacer, como les digo, siempre hay que sacar para la secuencia positiva, para la negativa y para la neutra. Y aquí vamos a reemplazar. Solo tienen que acá reemplazar en la resistencia de longitud porque es lo único que cambia. Después todo lo demás se mantiene. Vamos a ver. La secuencia positiva es 10, la negativa es 10 y para la neutra es 15. Perdón, aquí es 0,5 para la positiva, para la negativa es 0,5 y para la neutra es 1,8. Aquí va a cambiar en la neutra entonces. Entonces sacan con su calculadora y el primer resultado en la secuencia positiva les va a dar 0,5102. Para la negativa les va a dar 0,5102 y para la neutra les va a dar imaginario 1,8367. Ya tenemos ya los cálculos de las dos líneas, para la positiva, para la negativa y para la neutra. Ahora tenemos que hacer nuestro circuito equivalente respectivo. Comenzamos con el generador, resistencia. Elegí el generador 1, sigue, pasa el punto 1, y aquí está el transformador 1, ahí está el punto 2, aquí está la resistencia de la longitud que es del punto 2, abarca del punto 2 al punto 3, y del punto 3 sigue, está el transformador 2, está el punto 4 y aquí está el generador. Pero en el punto 3 baja
aquí está la resistencia a la longitud 2, o sea, la longitud que nos daba, llega hasta el punto 5, pasa, está el transformador 3, y del transformador 3 del punto 6 baja y está el generador. Y que está acá, esta rayita, es la puesta a tierra, que es donde va a cerrar nuestro circuito, por si acaso. Ya, entonces aquí vamos a comenzar con la secuencia positiva. ¿Ya? Como hay un cortocircuito aquí, no puede ser todo esto en serie. Así que solo vamos a agarrar la resistencia de la longitud 2 y el transformador 3, el X del transformador 3. Entonces agarramos comenzamos de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces comenzamos con el X del generador 1, con el X del transformador 1, con la resistencia de la longitud 1, todo esto va a estar en serie. Todo esto va a estar en serie. Y ustedes le ponen un valor, en este caso, o sea, una letra para hacer el cálculo. Entonces yo le puse ZP. Lo mismo aquí el X del transformador 2 y el X del generador 2, esto también va a estar en serie. Y la resistencia de la longitud 2 con el transformador 3, esto también va a estar en serie. Entonces yo les puse aquí que esto vale ZB y este vale ZF. Entonces comenzamos con los cálculos. Aquí vamos a usar todos los valores positivos porque estamos en la secuencia positiva. El X del generador 1 positivo, entonces nos vamos al generador 1. Nos dice que el X del generador 1 positivo vale imaginario 0,21. Imaginario 0,21 más el X del transformador 1 positivo. Nos vamos a buscar el transformador 1. Nos dice que vale imaginario 0,0625. 0,0625 vale el X de T1, el transformador 1 positivo, más el X de la longitud 1, positiva. Vamos aquí que lo sacamos recién y va a valer en la línea 1. X de la línea 1 positiva vale imaginario 0,5102. Imaginario 0,5102. Y ahí esto sacan el resultado y les va a dar imaginario 0,7827. Ese es el resultado. ZP. Ahora tenemos que sacar el ZB, que es este de aquí. Nos dice que es el X del transformador 2 positivo. Vamos al transformador 2. Aquí está el transformador 2. Vamos al valor positivo. El X del transformador 2 positivo es imaginario 0,0625. Imaginario 0,0625 más el X del generador 2 positivo, porque esta es la secuencia positiva. Nos vamos al generador 2. Aquí está. Nos dice que vale imaginario 0,21. Imaginario 0,21. Suman eso y les va a dar 0,2725. ¿Ya? Ahora tenemos que sacar del ZF. Nos dice que es el X de la longitud 2 positivo más el X del transformador 3. Entonces el X de la longitud 2 positivo, aquí lo voy a reemplazar, me equivoqué, es 2. El X de la línea 2 positiva va a ser imaginario 0,5102. Imaginario 0,5102 más el X de transformador 3. Nos vamos al transformador 3. Aquí está y vemos que el X de transformador 3 positivo va a ser imaginario 0,0625. Imaginario 0,0625. Listo. Suman eso como está. Les va a dar en su calculadora imaginario 0,5727. Listo, ahora ya lo reducimos y les va a quedar así. El ZP, aquí está el tramo donde está el generador 3, aquí está el cortocircuito, aquí está ZP, ZC, digo, aquí está ZP, ZF y ZB. Y todo esto está en paralelo. Acá el ZF no lo podemos tomar el ZP y el ZB y esto va a estar en paralelo. Y le puse que esto va a ser igual a ZC.
Entonces aquí ya que está todos estos datos y aquí es reemplazar nomás. No podemos todavía tocar esto porque está aquí el cortocircuito. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale ZP? Lo que vamos a sacar es imaginario 0,7827 multiplicado por el ZB. ZB vale imaginario 0,2725. Lo mismo aquí abajo, en vez de multiplicar, se va a sumar cuánto vale ZP. Imaginario 0,7827 más el ZB que vale imaginario 0,2725. Lo sacan en su calculadora y les va a dar que vale imaginario 0,202128. Ya, ahora lo volvimos a reducir y ahora sí ya podemos sacar con el ZF. En este caso esto va a estar en serie. Yo le puse que es igual a ZE. Entonces aquí reemplazamos. ¿Cuánto vale ZC? Lo que vamos a sacar va a ser imaginario 0,202128 más el imaginario ZF. Lo tenemos aquí arriba. Lo primero que sacamos, ZF imaginario 0,5727. 5727. Lo sacan en su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,77483. Ahora volvemos a reducirlo y acá el cortocircuito ya va a estar arriba, va a estar el ZE aquí y esto va a estar en paralelo. Lo vuelven a reducir y esto les va a quedar en paralelo. Y este básicamente ya es el resultado final. Y esto básicamente va a ser el resultado final de la secuencia positiva. Entonces reemplazamos. Eh, tenemos cuánto vale el ZE, lo que vamos a sacar, multiplicado por el X del generador 3. Y esta es la secuencia positiva que vamos a utilizar, el valor. Reemplazamos. ZE vale imaginario 0,77483 multiplicado por el X del generador 3. Nos vamos a los datos que sacamos. Nos vamos al generador 3 y en la secuencia positiva nos dice que el X del generador 3 vale imaginario 0,21. Ponemos imaginario 0,21 sobre el Z. Ya tenemos los datos, los mismos datos de arriba lo copian, solo que se suma aquí 0,77483 más imaginario 0,21. Ustedes lo sacan eso en su calculadora y les va a dar imaginario 0,1652220. Y hasta ahí termina la secuencia positiva. Esto lo reducen y les va a quedar el cortocircuito en un solo tramo con la resistencia con la Z positivo. Esta va a ser la secuencia positiva y aquí está la puesta a tierra. Aquí me olvidé dibujarle la puesta a tierra. Ustedes le dibujan aquí la puesta a tierra de los gráficos. Ahora pasamos a hacer la secuencia negativa. La secuencia negativa va a usar el mismo gráfico que tenemos aquí para nuestro circuito equivalente, solo que en vez de usar los valores positivos, vamos a usar los valores negativos. Lo mismo, agarramos los datos que están en serie y vamos a usar los valores negativos. Entonces aquí vamos a reemplazar el X del generador 1 negativo. Nos vamos a nuestro generador 1. Nos dice que el X del generador 1 negativo va a ser imaginario 0,30. Imaginario 0,30 más el X de transformador 1, pero estamos en secuencia negativa, entonces el valor va a ser negativo. X de transformador 1, nos vamos al transformador 1 y en negativo vale imaginario 0,0625. 0,0625 más el X de la longitud de la línea 1, perdón, de la línea 1 negativa. Nos vamos a la línea 1 y nos dice que el X de la línea 1 vale imaginario 0,5102. Ustedes lo sacan en su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,8727. Ahora del ZB, que vendría a ser
esto de aquí. Tenemos que sacar x de transformador 2, en este caso el valor negativo, nos vamos al transformador 2. Va a ser el transformador 2, el x de transformador 2 negativo, va a ser imaginario 0,0625. 0,625 más el x del generador 2 negativo. Nos vamos a nuestro generador 2 a buscar el valor negativo. El generador 2 nos dice que vale imaginario 0,30. Ustedes lo sacan eso en su calculadora y les va a dar imaginario 0,3625. Ahora tenemos que sacar de ZF. Nos dice que es x de la línea 2 negativa. Nos vamos a la línea 2. Negativa nos dice que es imaginario 0,5102. 0,5102 más el x del transformador 3. Y en este caso tenemos que ir al transformador 3 y usar el valor negativo que va a ser imaginario 0,0625. 0,625. Ustedes lo sacan a su calculadora y esto les va a dar 0,5727. Y este imaginario 0,5727. Vamos de nuevo al gráfico, lo reducimos y les va a quedar esto en paralelo y tenemos que usar la fórmula para sacarlo en paralelo. Aquí simplemente les he dicho que se ocupa nomás el mismo gráfico, no se olviden. Este mismo gráfico para la secuencia positiva se va a usar para la negativa. Entonces aquí reemplazamos, tenemos ZP que lo acabamos de sacar que va a ser 0,8727 multiplicado por ZB que va a ser imaginario 0,3625. Lo mismo abajo va a ser los mismos datos, solo que se van a sumar 0,8727 más imaginario 0,3625. Esto les va a dar imaginario 0,256115. Tenemos el valor para ZC. Ahora tenemos que sacar el valor de ZE, que nos dice que es ZC más ZF como está en serie. Para que no se pierdan, no se olviden, estamos usando todos los gráficos que ya habíamos sacado en la secuencia positiva. Entonces ZC vale imaginario 0,2515 más el ZF que está en los primeros valores que sacamos, imaginario 0,5727. Y esto les va a dar que vale imaginario 0,828815. Y ya estamos ahora en lo último para la secuencia negativa. Entonces nos va a quedar cuando lo reducimos en paralelo, como podemos ver aquí. Está en paralelo porque está aquí el cortocircuito. Tenemos el ZE que lo acabamos de sacar, que es imaginario 0,828815 multiplicado por el x del generador 3. Vamos al generador 3 y buscamos el valor negativo. En este caso el valor negativo es imaginario 0,30. Y ahora abajo repetimos los valores porque aquí se suma, nomás es lo mismo. 0,828815 más imaginario 0,30. Ustedes lo sacan en su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,22027. Ya terminamos de la secuencia negativa y de la positiva. Ahora nos vamos a ir a la última. Tenemos que armar nuestra secuencia neutra. Como les había dicho, abarca desde el punto 1. Los generadores siempre van a cerrar hacia abajo, solos. Así solitos van a cerrar hacia abajo. Nunca van a estar unidos del punto 1 al punto 2 ni nada. Va a cerrar siempre hacia abajo solo.
Aquí está el generador 1 con su respectiva impedancia. Y acá está la resistencia. Baja hasta el del punto 1. Sigue. Aquí está la resistencia, el transformador 1. Este el punto 2. Aquí está la longitud o resistencia de la longitud 1. Del punto 2 al punto 3. Del punto 3 baja. Está aquí la resistencia de la longitud 2. Pasa al punto 5 y está el transformador 3. Y como les había dicho, los generadores siempre van a cerrar hacia abajo. En este caso, el cortocircuito, nuestro cortocircuito, si nosotros vamos al gráfico, está en el punto 6. Está en el punto 6, está el generador 3 y está su respectiva impedancia. Por eso es que cierra hacia abajo el generador. Entonces el punto 3 sigue, está el transformador 2, sigue y como son tres generadores, el generador 2 va a cerrar hacia abajo. Entonces está desde el punto 4, está el generador 2 y está su respectiva impedancia. Y por eso es que cierra hacia abajo. ¿Ya? Entonces, como aquí no vamos a ocupar básicamente nada, vamos a usar simplemente el tramo donde está nuestro cortocircuito. En este caso es todo esto de aquí. Solo esto de aquí vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, armamos el tramo, va a estar el cortocircuito, está el generador 3 junto con su respectiva impedancia, que aquí está, me olvidé reemplazarlo, es 8 ohmios, que va a ser igual a Zn. Vamos a ocupar esta fórmula. Esto es una fórmula genérica, así que no va a cambiar nada, la verdad. Y se usa la impedancia en donde está en donde está el cortocircuito. En este caso está en el punto 6. Por eso es que estoy usando la impedancia con base 6. C3 imaginario multiplicado por Zn, donde va a estar donde está la impedancia. Lo transformamos en resistencia y reemplazamos datos simplemente. Esto es una fórmula genérica, como les he dicho. No va a cambiar nada. Esto es una fórmula que está, creo, en los apuntes. Que está en el Classroom, creo. C3 imaginario multiplicado por Zn, que vale 8 ohmios, sobre la impedancia base 6. Vamos a buscar cuánto vale la impedancia con base 6. Y tenemos que vale 9 ohmios. 9 ohmios. Esto nos va a dar que Z vale imaginario 2.66. Como ya lo reducimos y esto está en resistencia, esto va a quedar en serie. Y aquí ya sale nuestro valor de la secuencia neutra. Entonces tenemos que aquí el generador 3 neutro. Vamos al generador 3. El neutro vale imaginario 0,65. Imaginario 0.65 más el Z, que lo tenemos aquí. Esto se suma, entonces está en serie. Va a ser imaginario 2.66. Este lo sacan en su calculadora y les va a dar imaginario 3.31. Y ese es el valor de nuestra secuencia neutra. ¿Ya? Ahora vamos a armar nuestro circuito bifásico a tierra. Viene aquí el generador. Este es algo genérico. ¿Cuánto vale el generador? ¿Cuánto vale E? Que va a ser igual a 1 por imaginario. Está la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia neutra. Ya, ustedes lo arman y se van a usar estas tres fórmulas. Estas tres fórmulas son genéricas. Esto no va a cambiar. Así como está, nomás lo vamos a ocupar. Para los ejercicios no va a cambiar esto. Arman, aquí está la secuencia positiva junto con la intensidad 1, intensidad 2 y la intensidad neutra o 0. En este caso, entonces, la intensidad 1 va a ser igual a E sobre la secuencia positiva más sobre, armamos nuestra fracción, que va a ser la secuencia negativa multiplicado por la secuencia neutra sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. Entonces aquí simplemente es reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale E? Aquí tenemos que vale un imaginario. Un imaginario sobre ¿cuánto vale la secuencia positiva? Vamos a buscar
tenemos que la secuencia positiva vale imaginario 0,1652. Vamos a usar 4 o 5 decimales, vamos a usar 4. Imaginario va a ser 0,1652 en la secuencia positiva. Sí, 1652. Más en Z, en la secuencia negativa, vamos a ver cuánto vale. La secuencia negativa vale imaginario 0,2202. Vamos a usarlo todo. 0,22, 0,27. Imaginario 0,22027 multiplicado por la secuencia neutra. En este caso es imaginario 3,31. 3.31. Ahora lo mismo se repite abajo, solo que acá se suma. Va a ser imaginario 0.22027 más el imaginario 3,31. Listo. Ahí termina esto. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 2.6901. Lo mismo aquí es la intensidad negativa multiplicado en fracción la secuencia neutra sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. Entonces aquí reemplazamos. Tenemos cuánto vale la intensidad 1. Esto está en valor negativo, va a ser 2 menos 2.6901 multiplicado la secuencia es la secuencia neutra. Acá lo tenemos. ¿Cuánto vale? Imaginario 3,31. 3.31. Ahora la secuencia negativa. Acá está también. Aquí está, lo acabamos de sacar. Y acá está el dato, es imaginario 0,22027 más la secuencia neutra, que acá lo tenemos de nuevo, es imaginario 3.31. Lo sacamos y les va a dar menos 2,5222. Y para la intensidad neutra o 0, intensidad sub 0, es lo mismo, va a ser cuánto vale intensidad 1, va a estar en negativo, menos 2.6901 multiplicado por la secuencia negativa, que va a ser imaginario 0.22027. Estoy guiándome porque lo estoy sacando acá, ya lo tenemos los valores, la secuencia, sobre la secuencia negativa también, que va a ser 0,22027 más la secuencia neutra, que es imaginario 3.31. Ustedes lo sacan en su calculadora y les va a dar menos 0,1678. Ahora, para que ahora todo esto de acá tienen que sacarlo ¿qué se llama? En coordenadas. Ustedes lo sacan en coordenadas y les va a dar el valor positivo. Cuando hagan todo este cálculo, cuando comiencen este cálculo, todo esto con todos estos dos le va a dar así negativo, pero ustedes los transforman en coordenadas y les va a dar el valor positivo. En este caso este ya está en positivo, va a quedar 2.6901. Y aquí ya transformado en coordenadas les va a dar lo mismo, solo que en positivo, 5222. Esto va a estar a 180 grados. Lo mismo, sacan este resultado con estos dos, les va a dar el negativo y luego lo vuelven en coordenadas y se va a transformar en positivo. 0,1678, esto va a estar también a 180 grados. Ahora arman, esta matriz también es igual genérica, no va a cambiar nunca nada. Arma esta matriz, donde está la intensidad 1 o intensidad B y C, que va a ser esto igual, la intensidad neutra o 0, 1 y 2. Entonces, nos dice que si A está elevado a 1 o no está elevado a nada, va a ser 1 a 120 grados. Y si está A elevado al cuadrado, va a ser 1 multiplicado por 240 grados.
Entonces comenzamos con la intensidad A, ya la armamos. Entonces va a ser, la intensidad 1 va a ser, vamos a copiar los datos mejor. Vamos a estar yendo cada rato. Listo. Aquí lo voy a dejar. Ya. Tenemos que la intensidad 1 es 2,6901 más la intensidad 2 que va a ser 2,52, que esto va a estar a 180 grados, más la intensidad neutra o 0 que va a ser 0,1678 a 180 grados. Ustedes lo sacan en su calculadora y esto les va a dar 0,0001, que esto va a ser lo mismo que decir que vale 0 nomás. Ahora pasamos con la intensidad B, que va a ser la intensidad neutra o la intensidad sub 0. Vale 0,1678, que va a estar a 180 grados, más a al cuadrado por la intensidad 1. ¿Cuánto le dije que vale a al cuadrado? 1 multiplicado por 240 grados. 240 grados. Listo, ya terminamos de 140 grados. 140 grados ahora multiplicado por la intensidad 1, que sería 2,6901, más A por la intensidad 2, en este caso A sería 1 multiplicado por 120 grados. Y ahora, ¿cuánto vale la intensidad 2? Es 2,5222, que está a 180 grados. Ahora, para sacar el primer resultado, comiencen haciendo estos dos primeros, que sería el A elevado al cuadrado por la intensidad 1 más A por la intensidad 2. Primero saquen cuánto vale eso y luego recién suman el último para que les salga el resultado. En este caso ustedes lo van a sacar con su calculadora, como yo les dije, y les va a quedar menos 0,25175 menos el imaginario 4,5139. ¿Ya? Ese va a ser el primer resultado que ustedes van a sacar. El segundo resultado tienen que sacarlo en coordenadas, y cuando ustedes lo saquen en coordenadas con su calculadora les va a dar un valor positivo. No importa el valor que les dé en el grado, lo que importa es el valor. Les va a dar 4,52, una vez que lo transformen en coordenadas, 0,9. Esto va a estar a menos 9, esto va a estar a menos 93,1921 grados. Ahora de la intensidad C, ya terminamos ya de esto de aquí. Esto ahí termina la intensidad B. No se olviden, comiencen haciendo los últimos dos, o sea, el I1 y el I2, y de ahí recién suman la intensidad 0, intensidad sub 0. Ahora comenzamos. ¿Cuánto vale intensidad 0 o sub 0? 0,1678, que esto está a 180 grados, más A, no está elevado a nada, entonces va a ser 1 a 120 grados, multiplicado por la intensidad 1, que va a ser 2,6901. Más
el A elevado al cuadrado por la intensidad 2, en este caso A elevado al cuadrado vale 1 multiplicado por 240 grados, que va a estar multiplicado por la intensidad 2, que va a ser 2,5222 a 180 grados. Ya. Entonces la intensidad C va a valer, como les dije, primero tienen que comenzar haciendo el 1 y el 2, o sea, de la derecha a izquierda. Suman estos dos primero y de último suman el I sub 0, la intensidad 0, y les va a dar el primer resultado. Ustedes lo sacan en su calculadora y les va a dar 0,25175 más imaginario 4,5139. ¿Ya? Es el primer resultado que les va a dar. Ahora esto tienen que transformarlo en coordenadas y esto les va a dar 4,5209 a 93,1921 grados. Esto ya es el resultado en coordenadas, este es el resultado final. Hasta ahí terminamos esto. Ahora tenemos que sacar los valores reales de la corriente en cortocircuito. En este caso tenemos que el cortocircuito, vamos a ver en el gráfico, está en el punto 6 está el cortocircuito. Entonces utilizamos la fórmula de la potencia. La potencia base va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 6. Estamos utilizando dónde está el cortocircuito. En este caso está en el punto 6 o en la base 6. El voltaje con base 6 multiplicado por la intensidad en base 6. Entonces todo es dato menos la intensidad en base 6. Despejamos y va a quedar la potencia base, va a ser igual sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 6. Todo es dato. ¿Cuánto habíamos dicho que vale nuestra potencia base? Era 25 megavoltios amperes. Entonces para despejar el mega tiene que estar por 10 elevado a la 6. Voltaje amperes con sus debidas unidades. Entonces esto es raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 6. ¿Cuánto vale el voltaje con base 6? Tenemos que vale 15 kilovoltios. 15 kilovoltios. Para despejar el kilo tiene que ser por 10 elevado a 3 voltios. Ustedes sacan eso con su calculadora y les va a dar 962,25 amperes. Y ahora tenemos que sacar la intensidad de corriente del cortocircuito real. Ya, entonces utilizamos la intensidad 1, 2 y el sub 0 neutro. Entonces va a ser la intensidad por la intensidad A multiplicado por la intensidad en base 6, que es donde está nuestro cortocircuito. Entonces aquí simplemente es reemplazar. ¿Cuánto vale I sub A? ¿Cuánto habíamos dicho que vale I sub A? Básicamente 0,001, que es lo mismo que decir que vale 0 nomás, multiplicado por la intensidad con base 6, que es 962,25 amperes, y todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Cuánto vale la intensidad B? Vale 4,5209, que está menos 93,1921 grados. Esto está multiplicado por 962,25. Ustedes lo sacan con su calculadora eso y les va a dar 4000. Este valor que van a sacar tienen que sacarlo en coordenadas, no se olviden. 4350,236 menos 93,1921 grados. Para que les dé el valor, no se olviden, tienen que sacarlo en coordenadas, por si acaso. Lo mismo para la intensidad neutra o intensidad sub cero.
¿Cuánto vale la intensidad C? Vale 4,5209. Esto está en 93,1921 grados. Multiplicado por la intensidad en base 6, que va a ser 962,25, es lo que acabamos de sacar aquí arriba. No está. Esto les va a dar 4350,236 y las coordenadas son 93,1921 y todo esto es positivo. Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio o algo que no hayan entendido? Para que se los explique o se los repita. Esto lo voy a subir en un momento yo al Classroom. Sí, tenemos que usar 4 decimales para todo siempre. Sí, en lo posible, sí, yo estoy usando 4 y 5. ¿Eso es algo que exige el ingeniero o no? No necesariamente yo uso 4 a 5, depende de ustedes, pero pregúntenle al ingeniero, se le pregunta ese día. Ok, gracias. Pero lo más recomendable es 4. Ahora sí estoy viendo que están los ejercicios. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que no hayan entendido? Se los puedo repetir. Porque en la siguiente auxiliatura vamos a hacer un ejercicio bastante largo, pero realmente es muy largo. Es una caja bastante grande. ¿Tienen alguna duda o consulta? Algo que no hayan entendido, se los puedo repetir. Auxiliar, esos datos que están en los generadores al lado, como decir, su impedancia en ohmios, Sí. eso se lo utiliza solo al final, no, al momento de hallar en el neutro. Esto, no, esto solo se utiliza para, en este caso lo estamos usando porque está en nuestro tramo, aquí. En, eso no se utiliza obviamente, solo cuando está en un tramo y tenemos que sacar la secuencia. En este caso lo estamos usando aquí. Pero esa impedancia siempre te la va a dar cuando haya un cortocircuito. Siempre va a estar esto, cuando haya un cortocircuito. Aquí lo estamos usando porque está en este tramo, el cortocircuito. Cuando armamos nuestro circuito. Aquí en la secuencia neutra, mira, está en el tramo, en este tramo. Está el punto 6, el generador y la impedancia. Por eso es que solo usamos este tramo. Porque no es necesario reducir lo demás. Solo trabajamos con eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, bueno, entonces voy a sacarle una fotito. ¿Dónde está? Ya, ahí lo dejamos entonces. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase.